Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy tenemos el video explicativo del capítulo 7. Este será otro formato de video, ya que será un video un poco más extenso, en el que explicaremos los conceptos de un capítulo entero en vez de dividirlos en varios videos más cortos, ¿bien? Básicamente este capítulo se trata de arreglos, ¿bien? Cómo declararlos, cómo crearlos, ejemplos. Luego profundizaremos más cuando lleguen cada uno de los temas. Bien, así que vamos a empezar primero por la definición de arreglo. Un arreglo es un grupo de variables llamadas elementos o componentes que contienen valores del mismo tipo. Los arreglos son objetos, por lo que se consideran como tipos de referencia. Como veremos pronto, lo que consideramos por lo general como arreglo es en realidad una referencia a un objeto arreglo en memoria. Los elementos de un arreglo pueden ser de tipo primitivos o de referencia, incluyendo arreglos como veremos luego en el apartado 7.11. Bien, para hacer referencia a un elemento específico en un arreglo debemos especificar el nombre de la referencia del arreglo y el número de la posición del elemento dentro del mismo. El número de la posición del elemento se conoce formalmente como índice o subíndice del elemento. Así que, sin enredarnos más, ya teniendo una definición, vamos a empezar con, como dice acá, como vemos en la clase, init arreglo. Bien, que lo que vamos a hacer es crear e inicializar un arreglo. Bien, así que ya teniendo declarada la clase inicializar arreglo, vamos a declarar el método static void. Bien, entonces bien, ya teniendo declarado el método main, vamos a escribir las siguientes instrucciones. Bien, primero vamos a declarar la variable arreglo y la vamos a inicializar con un objeto arreglo. Entonces, vamos a poner int arreglo es igual a new int 10. Bien, entonces esta instrucción lo que hace es crear el objeto arreglo. Lo que vamos a hacer es system.out.printf y dentro de system.out.printf vamos a especificar el formato con un especificador de formato que recibe un string, luego un especificador de formato que va a realizar 8 espacios y recibir un string, y un especificador de formato que realiza un salto de línea. Bien, y se le va a enviar la palabra índice, y la palabra valor. Esto va a imprimir el encabezado de columnas. Bien, son los encabezados de la columna. Luego vamos a escribir un for que imprime el valor de cada uno de los elementos. Es un for para recorrer el arreglo. Bien, entonces esto es un for. Bien, y lo que hace este for es inicializar la variable entera int en 0. Luego va a recorrer el largo del arreglo. Es lo que hacemos con el método length del arreglo. Y va a recorrer de uno en uno. Por conveniencia voy a poner acá contador. Bien, ya me cambié el nombre automáticamente. Y lo que hace es incrementar la última, que no sé si lo dije, y que esta parte de acá va a incrementar contador de a 1. Bien. Luego dentro lo que vamos a hacer es imprimir cada uno de los valores. Entonces hacemos un size, lo convertimos en printf, especificamos el formato, que va a ser la siguiente forma. Un especificador de formato que realiza 5 espacios, luego recibe un entero. Un especificador de formato que realiza 8 espacios y recibe un entero. Y un especificador de formato que realiza un salto de línea. Bien, entonces se le va a enviar contador
y se le va a enviar arreglo y se le va a recorrer con contador, ¿bien? Entonces guardamos y ejecutamos. Perdón, está todo deformado porque era un porcentual. Ok. Y como vemos acá, está un poco chico esto. Vamos a ver si lo podemos ampliar. Bien, ahí está. Vemos que efectivamente el arreglo tiene 10 elementos, pero se recorre hasta el índice 9 porque comienza en 0. Así que eso sería todo con esta clase. Luego tenemos la figura 7.3 que tiene la clase del mismo nombre y es una variación de lo que acabamos de ver, en la cual veremos el uso de un inicializador de arreglos. Bien, entonces, como vemos acá nosotros, lo que hicimos es definir el arreglo, pero... perdón, lo que hicimos es... declaramos la variable arreglo y la inicializamos con un objeto arreglo, ¿bien? Pero lo que vamos a hacer ahora es... a int arreglo rellenarla con valores, ¿bien? Rellenar el arreglo con valores. Lo que hacemos es que la lista inicializadora especifica el valor para cada elemento, ¿bien? Entonces, entre llaves y un punto y coma, vamos a definir el valor de cada elemento separados por una coma. Bien, entonces vamos a poner 32, espacio 27, coma, espacio 64, coma, espacio 18, coma, espacio 95, coma, espacio 14, coma, espacio 90, coma, espacio 70, coma, espacio 60, coma, espacio 37. Bien, entonces yo creo que ya con esto, con esta pequeña modificación, lo que debemos hacer es guardar y ejecutar. Y vemos claramente que se imprimieron los valores que están guardados en el arreglo. Bien, como era de esperar. Ahora vamos a ver, pasamos a la figura 7.4, en la que se ve cálculo de los valores al almacenar un arreglo. Bien. Lo que vamos a hacer primero es, antes de declarar e inicializar el arreglo, es declarar una constante que va a ser del tipo final int. La vamos a llamar longitud del arreglo. La declaramos y la inicializamos igual a 10. Bien. Luego vamos a crear el arreglo de forma diferente. Lo que vamos a hacer es que, de nuevo, vamos a poner new int y le vamos a definir el tamaño con la variable, con la constante en realidad, longitud arreglo. Bien, así que con esto creamos el arreglo. Luego vamos a definir otro for acá. Bien. Definimos este for y vamos a cambiar esto por contado. Bien. Ya una vez cambiado, vamos a poner arreglo. Contador es igual a 2 más 2 por más 2 por contador. Bien. Entonces lo que va a hacer esto es
digamos, cuando la posición, el contador esté en 0, va a ir a la posición 0 del arreglo y le va a, digamos, la primer valor va a ser 2, porque 2 por 0, que es la posición que va a estar, el valor que va a tener el contador, es igual a 0. Después va a ser 2 más 2 por 1, entonces va a ser 2 más 2, el próximo va a tener 4, y así sucesivamente. Entonces, para ver cómo funciona esto, vamos a guardar y veremos efectivamente. Primero tenemos al valor 2, después el 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Bien. Bueno. Ahora vamos a pasar a la figura 7.5. Bien. Que es una variación también del ejemplo, en realidad, no del anterior, sino de la figura 7.3, porque ya no utilizamos la definición de la constante y se declara e inicializa ya con valores definidos en una lista. Entonces, lo vamos a hacer. Vamos a poner... Bien, vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Y lo que vamos a hacer es en esta variación, en realidad la clase se llama suma arreglo, pero lo vamos a dejar con el nombre inicio arreglo. Lo que hace es calcula la suma de los elementos de un arreglo. Lo que vamos a hacer es sumar los elementos del arreglo. Bien. Entonces, debemos borrar esta instrucción de aquí. Vamos a borrar vamos a borrar este for de acá. Bien. Vamos a dejar ese for, rellenamos las listas. Vamos a poner que vamos a crear una variable entera, de tipo entera, llamada total, que va a ir sumando los valores de los elementos del arreglo. Bien. Y la inicializamos igual a 0. No solo una alerta porque todavía no utilizamos la variable. Y vamos a hacer un for, que ya lo tenemos declarado, que suma el valor de cada elemento al total. Bien, entonces vamos a poner que total más igual arreglo contado. Bien. Y vamos a imprimir fuera del for el total. Bien. Vamos a imprimir F porque tiene formato, así que vamos a definir formato total de los elementos del arreglo. Dos puntos y colocamos un especificador de formato que recibe un entero y un especificador de formato que realiza un salto de línea. Y le enviamos total. Bien. Entonces guardamos, ejecutamos y me dice que el total es 55. Bien. Sumo cada uno de los elementos del arreglo. Bien. Ahora vamos a pasar a la figura 7.6. La figura 7.6 se llama gráfico de barras. Vamos a crear una nueva clase ahora. Ya para no andar borrando las instrucciones y nada de eso. Posee un método main, así que se ejecuta la misma clase. Y vamos a poner el nombre que es gráfico barras. Bien. La creamos. Ya la tenemos aquí. Vamos a cerrar esto. Y entonces, tenemos el arreglo ya inicializado y con una lista de elementos. Bien, arreglo es igual a 0,0,0,0,0,1,2,4,2,1. Bien, punto y coma. Y hacemos un system.out.println, el cual imprime distribución de de calificación. Bien, dos puntos, no tiene espacio. Bien, vamos a hacer un for que para cada elemento del arreglo imprima una barra de gráficos. Bien, entonces definimos el for
El for es el mismo que venimos viendo de las clases anteriores, de las clases que vimos anteriormente. Es contador. Bien, ya me las cambio automáticamente. Voy a hacer un enter acá para guiarme más dónde abre y dónde cierra. Hacemos un tab. Y bueno, ahora vamos a declarar un if que imprime la etiqueta de la barra. Que dependiendo, digamos, dependiendo del elemento, digamos, que tenga. Entonces, if contador es igual a 10, system printf, formato, porcentual, 5 espacios, recibe un entero, 2 puntos, espacio, coma, y le enviamos 10. Así que si contador es igual a 10, imprime 5 espacios, 100. Me faltó un 0. Bien. Else, sizeof, también es un printf, va a ser especificador de formato 02D guión especificador de formato 02D 2 puntos, espacio, y recibe contador por 10, coma, contador por 10 más 9. Bien. Luego, dentro del mismo for, 9. Bien, ese es el punto y coma de pase. Dentro del mismo for se va a realizar otro, vamos a declarar otro for, el cual en vez de tener la variable de contador tiene la variable estrellas, porque imprime la barra de asteriscos. Bien, entonces vamos a hacer sysizeof un system out print común y corriente y imprime el asterisco. Bien, y fuera de lo que es el for, realizamos un salto de línea. Bien, system out print ln. Guardamos y ejecutamos. Bien, ejecutamos. Y acá tenemos el gráfico de barras. Bien, funcionando y andando. Bueno, vamos a pasar a la próxima clase que se llama tirar dados. Entonces vamos a crear una nueva clase que se llama tirar dados. Tirar dado en realidad, en singular. Posee main. Entonces vamos a borrar esto. Y lo que hace este programa es tirar dos dados que utiliza arreglos en vez de switch. Bien. Entonces necesitamos tirar números al azar. Entonces si tenemos que tirar números al azar, quiere decir que son random. Y si son random, tenemos que usar la clase secureRandom del paquete Java Security. Entonces vamos a importarla. Import java.security secure random. ¿Está bien? Está bien. Ya tenemos la clase tirar dado declarada y dentro tenemos el método main. Bien. Yo creo que este enter acá es innecesario. Vamos a hacer un tab. Dentro de esto ya tenemos cerrado las llaves. Entonces dentro vamos a crear un objeto de tipo, un objeto secureRandom. Entonces secureRandom va a tener nombre números aleatorios. Es igual a new secureRandom. Bien, punto y coma. Debajo declaramos en realidad creamos un objeto del tipo arreglo que es un contador de las frecuencias que salen cada uno de los números. Bien, entonces como los números van
Bien. Entonces vamos a poner int, abrimos y cerramos corchetes, frecuencia es igual a new int 7. Punto. Entonces vamos a declarar un for para simular que se tira el dado 6 millones de veces y utilizamos el valor del dado como índice de frecuencia. Bien, entonces vamos a poner el nombre tiro. Y vamos a poner, no es frecuencia.len, acá es 6 millones. Bien, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y es menor o igual. Y tiro empieza en 1. Bien, se inicializa con 1. Entonces incrementamos frecuencia. Luego ponemos 1 más números aleatorios punto next int 6. Bien, sumamos 1 porque va a ir del 0 al 6 y nosotros necesitamos no, está bien, necesitamos del 0 al 6, así que está bien. Punto y com. System, vamos a imprimir con un system.out.printf. Bien, en el cual le debemos a especificar el formato con un especificador de formato que recibe un string, un especificador de formato que realiza 10 espacios, después recibe un string y luego colocamos un especificador de formato que recibe un salto de línea. Disculpen por entreverme un poco. Después le ponemos una coma, el primer string le enviamos un string cara y luego un string frecuencia. Bien, punto y coma. Y vamos a hacer un for que imprime el valor de cada uno de los elementos del arreglo. Bien, entonces un for, que esta vez sí, el largo es va a recorrer el tamaño del arreglo. Y le vamos a poner, en vez de i, cara. Bien. Entonces el for lo que va a hacer es... pero esto me estoy dando cuenta que está mal. Porque estamos dentro del for. Entonces así. Le hacemos un sizeof. Printf. Y el formato va a ser el siguiente. Es un especificador de formato que realiza 4 espacios y recibe un entero. Luego un especificador de formato que realiza 10 espacios y recibe un entero y un especificador de formato que realiza un salto de línea, coma. Y le enviamos de valor cara y frecuencia con el índice cara. Bien. Entonces eso sería todo. Guardamos y ejecutamos. Listo. Ahora sí tenemos cada una de las caras con sus frecuencias. Bien, entonces esta ha sido la clase tirar dado. Y seguimos con la clase encuesta estudiante. Que la clase encuesta estudiantes lo que hace es un programa de análisis de una encuesta. Bien, entonces vamos a crear una nueva clase que se llame encuesta estudiantes. Encuesta estudiantes. Posee el main en esta clase, así que lo creamos. Cerramos tirar dado, cerramos gráfico de barra y vamos a proceder a la escritura de la clase. Bien. Primero vamos a crear un arreglo es un arreglo de respuestas de estudiantes.
lo más común es que se introduzcan en tiempo de ejecución. Pero vamos a simular que los estudiantes ya ingresaron las respuestas, así que vamos a crear un arreglo llamado respuestas con cada uno de sus valores. Entonces, int es igual a respuestas. Perdón, no. Int respuestas. Int respuestas es igual. Y vamos a colocar acá la lista de elementos. Bien. 1, 2, 5, 4, 3, 5, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 14. Bien. Entonces ya tenemos acá la lista de las respuestas de los estudiantes. Bien. Vamos a crear un arreglo. Lo declaramos y lo creamos. Entonces, frecuencia. Voy a... frecuencia igual a new int 6. Es un arreglo de contadores de frecuencia. Bien. No puse punto y coma, por eso me da el error. Y para cada respuesta selecciona el elemento de respuestas y usa ese valor. Esto es lo que va a hacer el for, ¿bien? Como índice de frecuencia para determinar el elemento a incrementar. Bien, entonces vamos a hacer un for. Que va a tener la variable respuestas. Comienza en 0, respuestas, respuestas.length, respuestas más. Bien, vamos a utilizar... Bueno, entonces ahora vamos a utilizar la instrucción try, que se utiliza para el manejo de excepciones, procesamiento de la respuesta incorrecta. La instrucción try consiste en lo siguiente. Para manejar una excepción hay que colocar el código que podría lanzar una excepción en una instrucción try. El bloque try contiene el código que podría lanzar una excepción y el bloque catch contiene el código que maneja la excepción, si ocurre una. Bien. Puede tener muchos bloques catch para manejar distintos tipos de excepciones que podrían lanzarse en el bloque try correspondiente. Bien. Entonces, ya definido la instrucción try y catch, vamos a declarar la instrucción try y entre llaves más frecuencia respuestas y dice el índice respuesta. Bien, respuesta. Bien. Y luego utilizamos la instrucción catch. Bien. No era ni corchete ni llave, eran paréntesis. Array index of bounds out of bounds exception bien, system punto, vamos a poner size entonces porque es un system no print ln. Bien, dice invoca el método toString. Bien, system.out.printf. Bien, para el formato hacemos un espacio, yo creo que es más un tab. A ver. No, me cambia. Vamos a hacer dos espacios. Respuestas. Especificador de formato que recibe un entero es igual a
un especificador de formato que recibe un entero, un especificador de formato que hace un salto de línea, un especificador de formato que realiza un salto de línea. Bien, y recibe respuesta y respuesta respuesta. Bien, luego vamos a luego fuera del for ya vamos a imprimir un encabezado, bien, que diga system.out.printf. El formato va a ser un especificador de formato que recibe un string, luego un especificador de formato que realiza 10 espacios y recibe un string y un especificador de formato que realiza un salto de línea. Y como argumentos le vamos a enviar el string que posee el valor calificación. Bien. Puse coma. Pero me falta acá. Bien. Y luego, como segundo parámetro, le enviaremos el string con el valor frecuencia. Bien. Punto y coma. Luego vamos a realizar un for que imprime el valor de cada elemento. Bien, entonces for va a tener el valor calificación es igual a 1, punto coma, calificación es menor a frecuencia punto length y calificación se incrementa de a 1. Bien, dentro de esto hacemos un system.out.printf al cual le daremos el siguiente formato. Un especificador de formato que realiza 6 espacios y recibe un entero, luego un especificador de formato que realiza 10 espacios y recibe un entero y un especificador de formato que realiza un salto de línea. Bien, y le enviaremos calificación y frecuencia con el índice calificación. Entonces frecuencia con el índice calificación. Control Z. Bien, guardamos y ejecutamos. Bien. Hay una excepción que es la respuesta 19, que es digamos, del índice 19, que es 14. No está dentro del rango de las respuestas correctas. Y vemos que la respuesta 1 tuvo una frecuencia de 3, la respuesta 2 una frecuencia de 4 y así sucesivamente, como lo están viendo en el ejemplo. Ahora vamos a pasar a una nueva clase que se llama prueba de for mejorado. Bien. En el que veremos en accionar al for mejorado. La instrucción for mejorada itera a través de los elementos de un arreglo sin utilizar un contador, con lo cual evita la posibilidad de salirse del arreglo. Bien, con esta clase mostraremos. La sintaxis es la siguiente. Voy a pasar a crear la clase. Bien, la clase se llama prueba for mejorado y se ejecuta. Así que creamos el main. Vamos a hacer un enter acá que muestra que esté en esa posición. Y bueno, el for mejorado funciona de la siguiente forma. Sería esta. Sería, digamos, la estructura. For, abro, cierro paréntesis, parámetro, 2 puntos, nombre del arreglo y debajo va la instrucción. Bien, en donde el parámetro tiene un tipo y un identificador, por ejemplo, int número. Y nombre de arreglo es el arreglo a través del cual se itera. Bien, entonces, sabiendo esto, vamos a borrar esto y vamos a proceder a crear un breve ejemplo para utilizarlo. Bien, entonces vamos a poner int arreglo es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
12, 13, 14 elementos. Bien. Después, int total es igual a 0. Bien. Entonces, vamos a poner for y vamos a utilizar el for mejorado para sumar los elementos del arreglo. Int número, dos puntos, arreglo. Bien. Y debajo, total más igual número. Bien. Entonces, de arreglo va a tomar el arreglo y sus elementos. Y con número va a recorrer, se va a tomar el valor de esos elementos. Bien, entonces ahora vamos a poner un system.printf. System. Vamos a hacer un size. System.printf. Vamos a especificar el formato que va a decir total de elementos del arreglo. Dos puntos, un especificador de formato que recibe un entero y un especificador de formato que realice un salto de línea. Bien, coma y le enviamos total. Así como así. Entonces guardamos, ejecutamos y vamos a ver que el total es 53. La verdad es muy sencillo de utilizar y de entender el for mejorado. Bien. Ahora voy a saltear hay una... No voy a saltearlo, vamos a ver. Bien, es una clase que se llama paso a arreglos. Y es paso de arreglos y elementos individuales de un arreglo a los métodos. Bien, vamos a ver cómo se implementa. Bien, entonces vamos a definir otra clase acá, la cual se va a llamar paso a arreglo. Bien, y la cual se ejecuta, así que ponemos public static void main. Bueno, así que vamos a ver cada una de las instrucciones que van dentro de esta clase. Vamos a crear un arreglo. Int arreglo es igual y vamos a colocar una lista de valores que van a ser 1, 2, 3, 4, 5. Punto y coma y ponemos system un size print ln en el cual va a decir aquí efectos de pasar una referencia a un arreglo completo, dos puntos, especificar formato que realiza un salto de línea, más los valores del arreglo original. Dos puntos, del original son, dos puntos, especificador de formato que realiza un salto de línea. Bien. Debajo vamos a declarar un for mejorado, el cual, a ver si me lo deja crear automáticamente. Bueno, se llama for each, está bien, que es el for mejorado. Int valor arreglo. Bien. No lleva llaves así que no le vamos a poner. Vamos a poner size, pero es un printf con el siguiente formato. Especificador de formato, recibe un entero, valor. Bien. Vamos a poner a llamar un método que todavía no está declarado, pero lo vamos a declarar en líneas más abajo. Entonces vamos a poner modificador arreglo bien, pasa la referencia al arreglo. Bien, me va a salir un error porque no está declarado ni creado el método. Vamos a poner size, es un print del n, salto de línea, los valores del arreglo modificado son dos puntos y salto de línea. Y vamos a hacer un for que imprime los elementos modificados de arreglos.
for each. Voy a borrar las llaves y vamos a poner en realidad es int valor size f, y el formato es el mismo que el de arriba, asterisco porcentual de un especificador de formato, creación entero, y le enviamos la variable valor, 2 puntos. Bien. Luego es un system.out.printf. Un system.out.printf que imprime lo siguiente. Dos especificadores de formato. Dos especificadores de formato. Bien. Que realiza un salto de línea. Efectos de pasar valores. No, efectos de pasar el valor de un elemento del arreglo. Dos puntos, formato, que es un salto de línea. Más. Dice arreglo 3 antes de modificar elemento. Dos puntos. Especificador de formato que recibe un entero y un salto de línea. Coma. Le enviamos arreglo 3. El arreglo que está en la posición 3. Bien. Entonces vamos a utilizar de nuevo el método que todavía no declaramos, que es modificar elemento. Modificar elemento. Le enviamos arreglo 3. Bien. Es un intento por modificar arreglo 3. Y vamos a imprimir un sizeof. Es un sistema printf. El cual imprime arreglo 3 después de modificar elemento. Dos puntos, un especificador de formato que recibe un entero, un especificador de formato que recibe un salto de línea, coma, arreglo 3. Bien, posición 3. Y ahora vamos a definir el método modificar elemento. Bien, entonces vamos a fuera ya del main, vamos a crear un public static void modificar elemento, modificar arreglo int arreglo 2. Bien, vamos a hacer un for int contador punto y coma, contador igual a 0, punto y coma, contador menor arreglo 2 punto len, coma, punto y coma, contador más. Bien. Y no voy a abrir y cerrar llaves. Dentro más, porque tiene una sola instrucción que es arreglo 2, contador por igual 2. Bien, guardamos. Y después tenemos yo le puse modificador y es modificar. Porque modificar arreglo int. Bien.
Está mal, eso. Muy bien. Las variables empiezan con minúscula. Y ahora vamos a crear el método modificar elemento. Bien. Entonces, vamos a poner... Bueno, aunque podríamos... No. Bueno, voy a copiar esto. No, lo voy a escribir así. Public static void modificar elemento int elemento elemento por igual 2 size of, pero es sin f valor del elemento en modificar elemento. Dos puntos. Especificador de formato que recibe un entero y un especificador de formato que realiza un salto de línea. Coma elemento. Bien. Entonces guardamos, ejecutamos y vemos que efecto de pasar a referencia a un arreglo completo. Los valores del arreglo original son 1, 2, 3, 4, 5. Los valores del arreglo modificado son 2, 4, 6, 8, 10. Bien. Dice, el arreglo que está en la posición 3, antes de modificar, es elemento 8. El valor del elemento en modificar elemento es de 16. Y arreglo 3 después de modificar el elemento 8. Bien. Entonces, acá tenemos ya cómo pasar un arreglo o un elemento de un arreglo a un método. Bien. Bueno, ahora tenemos ahora tenemos el tema de los arreglos bidimensionales. Vamos a ver la inicialización de arreglos bidimensionales. Bien, volvemos a la clase init arreglo y ahora vamos a definir dos arreglos. Bien, de la siguiente forma. Int. Bien, lo definimos con el nombre arreglo 1 es igual a... Y abrimos y cerramos llaves, digamos, va a tener dos dimensiones este arreglo. Entonces, la primer grupo de llaves ponemos 1, 2, 3, coma, abrimos otras y cerramos llaves de nuevo, y 4, 5, 6. Entonces, ahí este es un arreglo que tiene dos dimensiones. Bien, y ahora vamos a definir otro arreglo. Arreglo 2 es igual bien, punto y coma que no le puse. Vamos a, para visualizar esto, vamos a definir un system.out.println y vamos a poner que los valores en arreglos, en arreglo 1, por filas, son. Bien. Vamos a poner imprimir arreglo. Y le enviamos arreglo 1. Perdón, me equivoqué de tecla. Los valores en arreglo 2 por filas son también llamamos imprimir al método imprimir arreglo, que ya lo vamos a definir. Le enviamos arreglo 2. Bien. Esto está dentro del polystatic void main.
Así que vamos a definir fuera de él el método de imprimir arreglo. Bien, entonces public static void public static void imprimir arreglo, que recibe un arreglo bidimensional llamado arreglo. Bien, esto, y aquí vamos a hacer un for que define una variable fila que inicializa en 0. Después vamos a indicar que fila debe ser menor a arreglo.length y vamos a incrementar fila de a 1. Bien, abrimos y cerramos llaves, ponemos for int columna igual a 0. Bien, primer for lo que hacía es moverse a través de las filas, iterar a través de las filas. El segundo for lo que va a hacer es iterar a través de la columna. Bien, punto y coma, columna menor a arreglo, fila, punto length, punto length, punto y coma, columna, más. Bien, estoy fijándome si está grabando. Después tenemos un system.out.printf, bien, que el primero como formato va a ir el porcentual de seguido de 2 espacios y le vamos a enviar arreglo fila columna. Bien, y vamos a imprimir un sistema printl para un salto de línea. Bien, entonces ejecutamos y vemos que el primer arreglo es bidimensional y tiene 2 filas y 3 columnas, y el segundo arreglo tiene 3 filas y 3 columnas. Bien, entonces esto es lo que tenemos como arreglo bidimensional. Ahora vamos a pasar a las listas de argumentos de longitud variable. Bien, lo que vamos a hacer es crear una nueva clase y la vamos a llamar prueba var args. Bien, prueba var args. Bien, tiene un post en main, le creamos, vamos a borrar esto. Fuera del método main, vamos a... ahí está. Fuera del método main lo que vamos a hacer es definir un método que calcule el promedio. Bien, entonces public static double promedio double números. No sé por qué me pone este DS aquí. No lo vamos a poner. Bien. Ahora vamos a definir una variable double llamada total. Es igual a 0.0, punto y coma. Y vamos a crear un for que calcula el total usando la instrucción for mejora. Bien, entonces for double double d 2 puntos números total más igual de punto y coma. Bien, y debajo return total dividido números punto length. Bien, ese sería el promedio.
Luego, dentro del método, vamos a definir 4 variables double. Double de 1 es igual a 10.0. Entonces vamos a copiar esto. Copy. No, Z. Control Z. Copy. Paste. No. Vamos a copiar de nuevo esto. Copy. Paste. 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 De 1. De 2 igual a 20.0. De 3 igual a 30.0. Y de 4 igual a 40.0. Bien, vamos a hacer un sistema printf, el cual es de la siguiente forma: de 1 es igual a porcentual punto 1 f porcentual, realiza un salto de línea, recibe un entero 2. Bien, que es igual a asterisco punto 1 f porcentual n de 3 es igual asterisco punto 1 f salto de línea de 4 igual a porcentual punto 1 f porcentual n. Bien, asterisco de 1, coma de 1, coma de 2, coma de 3, coma de 4. Y acá me faltaron los puntos y coma. Bien. De 1, de 2, de 4. Acá hay una coma de más. Ese es el error. Bien. Entonces ahora vamos a hacer 3 system out printf. Bien. De la siguiente forma: system.out.printf. El formato es el siguiente: dice el promedio de T1 y de 2 es el promedio de D1 y de 2 es porcentual.1 f porcentual salto de línea. Bien, y como argumento va a ir la llamada a lo que devuelve el método promedio, y como parámetro recibe D1, D2. Bien, vamos a copiar esto 2 veces más y vamos a poner de D1, D2 y D3 y vamos a enviar D1, D2 y D3. Claro, los puntos y seguidos en promedio, en el método promedio, es lo que permite enviar diferentes argumentos. Estos puntos seguidos son lo que permiten enviar una cantidad indefinida de argumentos. Bien, y ahora sería D1, D2, D3 y D4, y vamos a enviar a D3 y D4. Guardamos y ejecutamos. Como ven, calcula perfectamente el promedio en cada una de las llamadas al método. Bien, ahora vamos a utilizar argumentos de líneas de comando en la siguiente
en la siguiente clase. En la figura, que es la 7.21, utiliza la clase arreglo, así que la vamos a utilizar. Bien, yo creo que estoy borrando mal acá. Ahora sí. Bien. ¿Qué utiliza? Vamos a... Dentro del main vamos a escribir un... No me gusta esto, vamos a... Bien, que me gusta más. Dentro del main vamos a escribir lo siguiente. Bien. If args.length, si args.length es distinto a 3, si el largo de args es distinto a 3, es el siguiente, se realiza lo siguiente. Bien, se ejecuta la siguiente instrucción. Saizo error, 2 puntos. Vuelva a escribir el comando completo, incluyendo porcentual n, incluyendo el tamaño del arreglo, coma, el valor inicial y el incremento. Bien, recuerden que lo que estamos haciendo en esta clase es el uso de, lo que estamos viendo es el uso de los argumentos de línea de comandos para inicializar un arreglo. Bien, punto porcentual n. Bien, en cambio, else, y acá sí vamos a abrir y cerrar llaves, lo que vamos a hacer es que int longitud, vamos a definir una variable tipo int que obtiene la longitud del arreglo. Bien, entonces obtiene el tamaño del arreglo del primer argumento de línea de comandos. Entonces, int longitud arreglo es igual a integer punto parse int args 0. Bien, después definimos un arreglo int llamado arreglo, que es igual a new int longitud arreglo. Bien, luego lo que vamos a hacer es con las siguientes dos instrucciones obtener el valor inicial y el incremento de los argumentos de líneas de comando. Entonces vamos a escribir int valor inicial es igual a integer punto parse int args 1. Bien, después vamos a hacer vamos a definir una variable entera llamada incremento, la cual le vamos a asignar integer punto parse int args 2. Bien, luego vamos a calcular el valor para cada elemento del arreglo con un for. Entonces ponemos for int contador es igual a 0, punto y coma, contador menor a arreglo punto length, punto y coma, contador más.
Bien, abro y cierro. No hace falta. Bien, así vamos a poner arreglo, contador, es igual a valor inicial, más incremento por contador. Bien, punto y coma. Luego hacemos un system.out.printf. Bien, y en el cual vamos a poner el siguiente formato, que es porcentual 5 y recibe un entero, porcentual 8, recibe un entero, porcentual n. Y como argumento recibe contador y arreglo, el cual tiene como índice contador. Bien, punto y coma. Creo que lo hice mal. Sí, porque esto en realidad va debajo de otro for, que lo voy a escribir acá. For. Bueno, creo que es el mismo que el de arriba, así que lo puedo copiar. Vamos a copiar esto. Lo vamos a pegar. Control Z. Y aquí en medio va un system.printf que lleva el formato. Recibe un string, después realiza 8 espacios, recibe otro string y seguramente hace un salto de línea. Bien, coma, recibe el string índice y recibe el string valor. Bien, entonces guardamos, ejecutamos y dice que error, que vuelve a escribir el comando completo incluyendo el tamaño del arreglo, el valor del inicio del incremento. Bien, entonces ya tenemos terminado este programa, que es por línea de comandos. Lo que hacemos en este programa es que en el primer argumento, digamos, el primer valor que mandamos es el tamaño del arreglo. Luego el valor inicial y luego cuánto va a ir incrementando el arreglo. Entonces nos vamos a la terminal. Voy a abrir una terminal acá. Voy a hacer... Y acá vamos a ejecutar init Java. Init arreglo, ¿bien? Entonces si lo ejecutamos, vemos que nos da el mismo resultado que tenemos en la IDE. Ahora, si yo ejecuto el programa y voy a mandar primero el tamaño del arreglo, quiero que sea de 5, el valor inicial va a ser 3 y el incremento va a ser de a 2. Bien, entonces yo le doy enter y bien, vemos que efectivamente tenemos un arreglo de tamaño 5, 0,4, empieza en var 3 y se incrementa de a 2. Bien, está funcionando. Entonces ya vimos este tema de uso de argumentos de líneas de comando. Bien, entonces ahora vamos a pasar a la clase Arrays. Bien, vamos a tomar la figura 7.22. La clase se llama manipulación de arreglos. Bien, entonces vamos a crear la clase. Manipulación de arreglos. Posee el main, así que es la clase que se ejecuta. Y bien, lo que vamos a hacer es importar la clase que necesitamos, que es la clase Arrays del paquete Java Util. Bien, ya una vez tenemos esto, vamos a definir las instrucciones que van dentro del método main. Bien, entonces lo que vamos a hacer es crear crear un arreglo, el cual va a tener elementos double, así que
Es un arreglo de elementos double. Bien. Vamos a llamar arreglo double. Y le vamos a definir una lista de valores. 8.4, 9.3, 0.2, 7.9 y 3.4. Bien, debajo vamos a usar el método sort de la clase arrays. Entonces arrays.sort arrays.sort y le enviamos arreglo doble. Bien, lo que hace esto es ordenar el arreglo en forma ascendente. Bien, vamos a utilizar un system.out printf, el cual va a tener el siguiente formato: n arreglos, n arreglo double, dos puntos, y no recibe nada. Bien, entonces después vamos a utilizar un for double. Es un for each, for double valor, arreglo double, y es un system.out.printf, y el formato es el siguiente: es porcentual.f, quiere decir que recibe un valor entero, y le enviamos valor. Bien, punto y coma. Luego de esto vamos a utilizar dos reglas, dos instrucciones que llenan el arreglo de 10 elementos con 7. Entonces vamos a utilizar, es un arreglo de tipo entero, arreglo int lleno. Bien, y es igual a new int. Bien, 10. Bien, luego vamos a utilizar arrays.fill, y el primer valor es arreglo int lleno, arreglo int lleno, y el segundo valor 7. Bien, y vamos a utilizar mostrar arreglo int lleno, coma, arreglo int lleno. Bien, que este es un método que todavía no definimos, por lo cual nos va a... Es un método que no definimos, por lo cual nos va a mostrar error. Bien, entonces ahora vamos a... seguimos con esto de la manipulación de los arreglos, y vamos a hacer otro par de instrucciones que lo que van a hacer es copiar el arreglo de arreglo int en el arreglo copiar arreglo int. Bien, y esto lo vamos a hacer con el método arrayCopy, el método de system. Bien, entonces hacemos un espaciado, int arreglo int es igual, y colocamos una lista de valores. Bien, sea 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego ponemos que int copia arreglo int es igual a new int
arreglo int.length. Bien. System.array copy. El primer parámetro vamos a colocar arreglo int. El segundo parámetro 0. En el tercer parámetro copia arreglo int. En el cuarto parámetro 0. Pero en el tercer parámetro y en el cuarto parámetro arreglo int.length. Bien. Entonces, ahora vamos a utilizar mostrar arreglo, que todavía no lo definimos. Mostrar arreglo int, coma, arreglo int. Bien. Y después vamos a utilizar mostrar, como esto no está definido, no muestra nada. Mostrar arreglo y le vamos a enviar copia arreglo int y una string con el nombre. Copia arreglo int. Bien. Entonces ahora vamos a utilizar el método equals de arrays, que también sirve para manipular arreglos. Bien. Y esto lo que va a hacer es comparar si arreglo int y copia arreglo int son igual. Entonces, definimos una variable booleana. P es igual a arrays punto equals, y vamos a enviar arreglo int es igual a copia arreglo int. Bien, entonces el valor se va que devuelve, si es x son iguales devuelve true, si no devuelve false. Entonces después lo que vamos a hacer es un system.out.printf, el cual el formato va a ser especificador de formato de salto de línea, otro especificador de formato de salto en línea, arreglo int s copia arreglo int, especificador de formato de un salto de línea. Bien, coma, y ahora vamos a utilizar esto sería como un if. Bien, entonces b y lo que hace esta introducción es evaluar de la siguiente forma. Si b es verdadero, va a tomar el valor igual. Y si es falso, va a tomar el valor distinto. Bien. Es un operador ternario. No me salió la palabra, me acabo de correr. Bien. Entonces ahora vamos a comparar si arreglo int y arreglo int lleno son iguales. Entonces vamos a poner b es igual a arrays.equals, primer valor es arreglo int y el segundo es arreglo int lleno. Bien, esto es lo que va a evaluar y luego hacemos un system.out.printf. En el formato lo que vamos a hacer es poner arreglo int, recibe un especificador de formato que recibe un string, arreglo int lleno, especificador de formato que realiza un salto de línea, coma. Bueno, voy a hacer un salto de línea y vamos a reemplazar args por el operador ternario, que va a ser que si b es verdadero,
coloque un igual y si es falso, coloque distinto. Bien. Ok. Vamos a utilizar otro método que busca en el arreglo int el valor 5 y es el método binary share. Bien, se escribe de la siguiente manera. Vamos a colocar int ubicación es igual a arrays, no, 0 no, es igual a arrays punto binary share. Bien, y va a recibir un arreglo int, y lo que va a buscar va a ser el valor 5. Bien. If, vamos a colocar if ubicación es mayor o igual a 0, system.out.printf system.out.printf se encontró, vamos a poner se encontró, no, sin acento por lo que nos imprima, 5 en el elemento de arreglo in y un salto de línea, y le vamos a enviar ubicación. Bien, entonces else un system.out.println no se encontró el 5 en arreglo in. Bien, ahora vamos a buscar en arreglo in el valor 8763. Entonces ubicación es igual a arrays punto binary share, en el que vamos a enviar arreglo int, y vamos a buscar el valor 8763. Bien, y vamos a poner que, bueno, voy a copiar esto porque es básicamente lo mismo, y dice que si se encontró el valor 8763 y va la ubicación, y si no, el 8763 no se encontraba en el arreglo i. Bien, y ahora por fin vamos a hacer el método mostrar arreglo. Bien, entonces lo que vamos a hacer es un public static void que se llame mostrar arreglo. Bien, mostrar arreglo va a recibir un arreglo de tipo in llamado arreglo y un string descripción. Bien, no devuelve nada porque imprime, y vamos a hacer un system.out.printf en el cual el formato va a ser el siguiente: un especificador de formato que imprime un salto de línea y un especificador de formato que recibe un array. El array va a ser descripción. Bien, luego de esto definimos un for each que sea int valor dos puntos arreglo, y lo que va a hacer es un system.out.printf en el que el formato va a ser de espacio y que es un especificador de formato, expresión entero, y va a recibir valor. Bien, si guardamos y ejecutamos esto, y vemos que una vez ejecutados, por ejemplo, el método sort
lo que hace es ordenar los valores de un array de manera ascendente. Después el método fill lo que hicimos fue rellenar el arreglo de 10 elementos con el número 7. El arreglo int lo que hicimos es creamos primero el arreglo int y luego lo copiamos con system.arrayCopy. Y luego utilizamos equals para ver si arreglo era igual a copia arreglo int, que efectivamente lo es, pero después vimos que arreglo int no era igual a arreglo int lleno, que es 7 por 7. Entonces nos muestra que acá es distinto. Y luego utilizamos el método binary shared para buscar la posición de 5. Si vemos acá, efectivamente el elemento 5, en realidad lo está buscando en arreglo int, pero bueno, como es una copia. El elemento 5 está en 0, 1, 2, 3, 4, en la posición 4. Y como vemos acá, efectivamente dice que se encontró el elemento 5 en la ubicación 4 del arreglo int. Bien, bien. Y pues obviamente no se encontró el elemento 8763 en el arreglo int porque no existía, ¿bien? Entonces esto es más o menos cómo manipular los datos. Ahora vamos a entrar en la introducción a la colección en la clase de ArrayList, ¿bien? Tenemos la figura 7.24. Y lo que vamos a hacer es una clase que se llama CollectionArrayList y vamos a jugar un poco con algunos métodos, ¿bien? Entonces vamos a crear la clase. La clase posee el main, así que lo vamos a tildar. La vamos a llamar CollectionArrayList. Colección array list. Bien, ese es el nombre, posee el main, entonces ya la creamos. Bien, dentro del main va lo siguiente. Bien, primero debemos importar la clase ArrayList del paquete Java Routine, entonces la vamos a importar java.util.arraylist. Y lo que vamos a hacer son así, vamos a colocar las siguientes instrucciones. Primero, la primera instrucción es ArrayList string elementos es igual a new ArrayList string. Bien, lo que vamos a hacer es crear un nuevo objeto ArrayList de objetos string con una capacidad inicial de 10. Bien, entonces ya creamos el ArrayList, me faltó punto y coma. Y luego vamos a poner elementos.add de rojo y se adjunta un elemento a la lista. O sea, con esta instrucción adjuntamos un elemento a la lista. Bien, el elementos.add 0 amarillo. Bien, ahora lo que hicimos es insertar amarillo en el índice 0. Bien, entonces vamos a organizar el encabezado. Vamos a comentar para saber dónde hacerlo. Y vamos a hacer un system.out.print normal en el que diga mostrar contenido de listas con ciclo controlado por contador. Bien, y se muestra los colores de la lista. Bien, entonces vamos a hacer un for. Bien, un for común y corriente en el que acá es elementos punto size. Bien, y vamos a poner el formato. El formato es simplemente un especificador de formato que recibe un string elementos punto
get y. Bien, entonces eso lo que va a hacer es mostrar los colores de la lista. Luego voy a poner fuera del for, utilizando mostrar, que es un método que no definimos, que vamos a definir, poner elementos, coma, especificador de formato, que se realiza un salto en línea, mostrar contenido de listas con instrucción for mejorada. Bien, así que vamos a hacer elementos.add verde. Lo que hace es agregar verde al final de la lista. Luego elementos.add amarillo, string, vale, amarillo, agrega el amarillo al final de la lista y vamos a poner mostrar elementos, listas con dos nuevos elementos, lista con dos nuevos elementos, dos puntos. Bien, luego elementos.remove amarillo, mostrar elementos eliminar primera instancia de amarillo. Bien, luego vamos a poner elementos.remove 1, elimina el elemento en su índice 1, le ponemos mostrar elementos y el siguiente que dice eliminar segundo elemento de la lista, entre paréntesis, verde. Bien, ahora vamos a hacer vamos a verificar si hay valores en la lista. System.out.printf y el formato es el siguiente: tamaño, dos puntos, un especificador de formato que recibe un string y un especificador de formato que recibe un salto de línea. Bien, elementos.size. Y este es el fin del main. Bien, y ahora vamos a declarar la esto que cierra acá es el main. Bien, y ahora vamos a declarar el método mostrar. Bien, entonces es un public static void mostrar, que recibe un array list string elementos y un string, es una frase que hemos ido escribiendo, encabezado. Bien, lo que vamos a hacer es un system, bueno, un size de toda la vida, pero es solo print
encabezado. Bien, vamos a mostrar el encabezado. Y luego un for, vamos a mostrar cada elemento con un for mejorado, for each. Bien, crees que el primer elemento va a ser un string elemento, así que string elementos. Voy a borrar las llaves y va a ser un system.out.printf. el formato va a ser espacios, especificar el formato S y le vamos a enviar elemento. Bien, con eso basta. Y luego vamos a hacer un salto de línea. Bien, guardamos, ejecutamos y se muestra el contenido de lista con ciclo controlado por contador amarillo rojo. Por contador amarillo rojo. Muestra el contenido de lista con instrucción for mejora amarillo rojo. Lista con dos nuevos elementos, amarillo rojo, verde amarillo, eliminar primera instancia amarillo, rojo, verde amarillo, eliminar el segundo elemento de la lista, verde, rojo, amarillo. Y el tamaño es 2, por lo que va a quedar el rojo y el amarillo. Bien, entonces ahí tenemos la utilización del array list. Y ahora ya vamos por la última dos clases, que son las clases que constan de una interfaz gráfica de usuario. Entonces vamos a ir creando la primera, que es dibujo arcoiris. Bien, y luego prueba dibujo arcoiris, que implementa esta clase. Bien, entonces vamos a crear la penúltima clase del capítulo, que es dibujo arcoiris. Dibujo arcoiris, la cual no posee el main. Bien, porque no es el ejecutable. Acá vamos a hacer esto. Y bueno, vamos a definir los primero vamos a importar las clases que necesitamos. La primera es import, es la clase color del paquete java-out. Entonces java.out.color, no, la clase, no el paquete, color. Y luego vamos a importar la clase graphics del paquete java-out también. Import java.out.graphics. Y luego la clase jpanel del paquete javaxSwing. Bien, entonces import javax.swing .jpanel. Bien, entonces dentro de la clase dibujo arcoiris vamos a hacer que extienda de jpanel. Bien, y vamos a escribir private final static color violeta igual a new color 128 0 128. Bien, esto lo que hace es utilizar el formato RGB para definir el color. Bien, ahí estamos definiendo un color violeta. Luego lo mismo, right, final static color. Esta vez vamos a definir un color índigo. Índigo es igual a new color. Y esta vez el formato RGB 750 130. Bien. Static, no, es static. Luego los colores a usar en el arcoiris, empezando de los más interiores, las dos entradas de color blanco producen un arco vacío en el centro. Bien, entonces ahora vamos a empezar a dibujar arcoiris. Bien, hacemos un private color colores es igual a control Z es igual a color.white
coma color punto white nuevo, coma violeta, coma índigo, coma color punto blue, coma color violeta, no, es violeta, índigo está bien, color punto green, coma color punto yellow, coma color punto orange, coma color punto red. Bien, ahora vamos a utilizar un constructor que es public dibujo arcoiris set background color punto white, que el fondo establece el color de fondo blanco, y vamos a hacer ahora definir el método paint component. Bien, public void paint component que recibe una variable de tipo graphics llamada g, así que lo vamos a poner super.paintComponent, le enviamos g, vamos a definir el radio del arco, de un arco, entonces int radio es igual a 20. Vamos a dibujar el arco iris cerca de la parte central inferior, entonces es un int centro x es igual a get width dividido 2, int centro y es igual a get 8 menos 10. Bien, ahora vamos a dibujar los arcos rellenos empezando con el más exterior. Bien, para eso vamos a utilizar un for. Entonces for y contador colores.length, contador empieza en colores.length, contador es mayor a 0 y contador menos. Este for va a ir decrementando, ¿bien? Y menos. Entonces lo que vamos a hacer es g.setColor colores contador menos 1. Bien, colores contador menos 1. Bien, luego de esto vamos a poner g. Esto lo que va a hacer es rellenar el arco desde 0 hasta 180 grados. Bien, entonces g.fill arc. En el primero va centro x, en el segundo en el primer parámetro va centro x menos contador centro x menos contador por radio. Luego en el i va centro i menos contador por radio. Luego en el ancho va contador por contador. Entonces centro x, contador por radio por 2.
en el alto va contador por radio por 2 y start angle 0 y arc angle 180, donde comienza y donde termina el arco. Bien, y ahora vamos a crear la clase que utiliza esta clase. Bien, entonces vamos a crear la clase prueba dibujo arco. Bien, entonces vamos a crear la nueva clase. Bien, se llama prueba dibujo arco iris. Bien, esta sí tiene el main porque es el ejecutable. Entonces vamos a hacer un enter porque me gusta más que la llave muestre dónde se abre y dónde cierra. Vamos a importar la clase JFrame, javax.swing.javaframe. Bien, javaframe. Y vamos a escribir las instrucciones que deben ir dentro del main. Bien, entonces dibujo arco iris panel es igual a new dibujo arco iris. Bien, dibujo arco iris panel es igual a new dibujo arco iris. ¿Por qué? Bien, es porque es dibujo arco iris. Listo. Después JFrame aplicación es igual a new JFrame y luego bueno, vamos a utilizar los métodos de aplicaciones, que es aplicación, como venimos haciendo ya varios videos, aplicación.set default close operation, en el cual enviamos JFrame punto exit on close, que lo que hace es cerrar cuando termina el proceso, cuando colocamos hacemos clic en la X. Luego utilizamos el método add, bien, que le enviamos panel para agregar el panel, bien, aplicación, tengo escrito. Después aplicación.setSize para setSize, a ver que me lo cambien. Set size, ahí está. Vamos a borrar esto y le vamos a enviar que tenga un tamaño de 400 por 250. Bien, y por último setear la aplicación en visible. Bien, entonces en true básicamente. Aplicación.set visible true. Bien, entonces guardamos, ejecutamos, ok, y vemos el arco iris perfecta y hermosamente dibujado. Bien, este es el final del capítulo 7. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido todo lo que debieron aprender con este capítulo. Hasta luego.